Buenos días, Ágape. Buenos días, hermanos en Cristo. Buenos días, amigo que nos visitas. Esta mañana vamos a continuar el tema de la semana pasada. La semana pasada estábamos hablando de la familia y entonces tomamos a Noé como punto de partida y estábamos viendo todas las cosas que había hecho Noé. Y ahora vamos a continuar hablando de él, pero primero quiero que recapitulemos un poco lo que aprendimos de él la semana pasada. Estuvimos viendo de que Noé era un hombre contracorriente en un mundo que se estaba perdiendo. Él encontró la manera de ser un ejemplo poderoso para su familia, de tal manera de que sus hijos aprendieron también a no dejarse arrastrar por el mundo. Entonces, lo que concluimos de eso es que era importante comenzar lo más pronto posible a ser de testimonio a nuestros propios hijos. Si, hermana, que estás aquí, tú estás viendo comportamientos en tu hija que no son agradables, o tu padre estás viendo comportamientos en tu hijo que no es lo que tú esperabas de él, tal vez se está volviendo un poco tarde para que tú seas el ejemplo que ellos necesitan, pero con Dios nada es imposible. Entonces necesitas comenzar a cambiar la dirección. Algunas de las cosas que vimos que Noé hacía, fíjate, se encuentran en el versículo que ocupamos durante la celebración de la oración el jueves 7. Y pues lo vamos a leer de nuevo. Es Deuteronomio 6, del 5 al 7. Solamente para que lo podamos recordar. Deuteronomio 6, del 5 al 7. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Imagínese, quiere el Señor que estemos transmitiendo su palabra a nuestros hijos, que nosotros la tengamos, que la atesoremos, pero que también la transmitamos. Lo primero que nos está recomendando ahí es que debemos de amarle a Él. Y si tú amas a Dios, tú obviamente vas a obedecer los mandamientos que Él te está mostrando. Demuestras obediencia en este día, recibiendo al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Porque Él murió por tus pecados y es necesario que tú obtengas salvación. Es la única manera de obtenerla y no hay ninguna otra. Luego demuestras obediencia también transmitiéndole los mandamientos a tus hijos. Y lo que está diciendo el pasaje es: no se lo dirás una sola vez, no se lo dirás solamente cuando se te ocurra, sino constantemente, en todo lugar, a toda hora, en diferentes tiempos. Hay que estarles repitiendo a los niños lo que Dios dice, lo que es correcto, lo que Él espera de nosotros. No te canses de decirlo, dilo continuamente, repítelo, repítelo, repítelo. ¿Cuál es el interés tuyo en todo esto? Porque pues ya sabes que es para darle testimonio, porque está viendo comportamientos, pero hay algo más. El versículo 2 y 3 de ahí de Deuteronomio 6, cerré la Biblia, pero ahí mismo Deuteronomio 6, un poquito antes de lo que los leí apenas, el versículo 2 y 3, dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Cuida ponerlos por obra, para que te vaya por bien en la tierra. Fíjate bien, hermano. Es un versículo poderoso. Cuando tú escuchas los mandamientos de Dios, le temerás a Dios. Lo que esto quiere decir es: a ti se te ocurre hacer algo que es indebido y tú lo pensarás 2 veces y tú dirás: no, al Señor no le gusta. No, el Señor castiga. El Señor debe ser respetado. Temerás a Dios. Eso te permite evitarte dolores a ti mismo, no ofender a Dios.
tus días serán alargados, dice. Sucede que cuando tú recibes a Jesús por obediencia al Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Tú pasas de muerte a vida, pero no solamente vida, sino que vida eterna, no una vida solamente aquí terrestre, sino que una vida en el cielo. Entonces se alargan tus días, se están alargando tus días, y para que también le vaya bien a ti, a tu hijo y a tus nietos. Fíjate bien. O sea que es una bendición que sigue dando y dando. Yo no sé si tú has escuchado de una escritora asiático-americana, Amy Chua. Muchas personas han escuchado de ella. Ella es una profesora de leyes, y la razón por la que te voy a hablar de ella es porque esto de perseverar en repetirles a los hijos, en mostrarles lo que es necesario hacer y hacerlos que lo hagan, tiene sus frutos. Y esta mujer escribió un libro y habla precisamente de eso, de lo que es prácticamente un testimonio el que ella está escribiendo. Está diciendo que a los hijos debe de repetírseles, que a los hijos debe de insistírseles en hacer lo correcto. Ella, como les decía, es una profesora de universidad, de la Universidad de Yale, nada más y nada menos. Su esposo también es maestro de la Universidad de Yale, de Yale. Ella escribió este libro y se llama El himno de batalla de la madre tigre. Es una memoria, y es una mujer que cuando decimos que es estricta, prácticamente la palabra estricta toma una nueva dimensión, porque ella es extremadamente estricta. Si tú crees que es estricto enseñarle a tus hijos la palabra de Dios, créame que estás equivocado. Enseñarle a tus hijos la palabra de Dios no es estricto, es necesario. Son cosas muy diferentes. Es necesario si tú quieres que él viva. Es necesario si tú quieres que le vaya bien. Pero de todas maneras te voy a contar lo que ella hizo. Esta mujer le prohibía a sus hijas participar en deportes o drama, porque eso era inútil, según ella. Nunca pudieron quedarse a dormir donde nadie. Yo veo que ahora los familiares, entre primitas, se quedan a dormir unos con otros, entre amigas muchas veces. Ellas, cero sleepovers, nada de andarse quedando a dormir en ninguna parte, nada de jugar juegos electrónicos, nada de ver televisión, cero. Solo podían traer la máxima calificación a casa. A+ es como se le llama aquí en Estados Unidos, en algunos países es 100, en otros es 10, pero la cuestión es de que solamente la máxima calificación era permitida en su casa. Estaban obligadas a aprender y a ser las mejores pianistas y violinistas. ¿Qué sucedió con ellas? Aunque no lo crean, no les fue mal, les fue bien, les fue bien. Han sido llamadas a ser parte de orquestas internacionales. Fíjese, ambas se graduaron de Harvard. Una de ellas, después de graduarse de Harvard, fue a Yale y sacó otro título más, tiene 2 títulos universitarios, y ella ha sido aceptada inmediatamente después de graduarse en la Corte Suprema de Justicia. Un trabajo que muchas personas quieren tenerlo y que no lo pueden lograr ni aún con mucha experiencia. La pregunta es, ¿ustedes creen que sus hijas solo le decían amén a todo lo que mamá decía? Que la mamá les daba una indicación y les decía, tú no puedes ir a la casa de tu prima a quedarte a dormir. Tú no puedes, y que las niñas le sonreían y le decían, gracias mamá. No, hay resistencia de los hijos muchas veces. A los hijos muchas veces no les gusta lo que tú les dices que tienen que hacer. La cuestión es de que ellos no saben todavía lo que es bueno y lo que es malo para ellos. Y tú necesitas enseñarle qué es lo que es bueno y lo que es malo. Pero desde muy temprana edad estamos dejando que nuestros hijos tomen decisiones que ellos todavía no saben que son perjudiciales para ellos. No le dices, mira hijo, te voy a servir la comida, no que le dices, ¿qué quieres comer? Todavía no está un niño en la capacidad de distinguir que tomar únicamente cereal todas las mañanas no es beneficioso para él, que debe de haber una pirámide alimenticia a la que él debe atenerse y que debe de haber una dieta balanceada para que él pueda crecer fuerte y sano. Las niñas le ponían resistencia a su mamá.
le ponía resistencia. Y no se trata de que tú le grites y le pegues a tus hijos. No se trata de eso. Porque muchas veces entonces nosotros queremos ocupar la fuerza por nuestro tamaño, por nuestra edad. Se trata de guiarles, de hablarles, de darles buen ejemplo. De eso se trata. Esta señora tal vez lo hizo por su propia gloria, pero nosotros lo hacemos para la gloria de Dios. Para eso es que nos esforzamos los cristianos en formar a nuestros hijos, para la gloria de Dios. No lo hacemos para que se gradúen de una buena escuela, no lo hacemos para que tengan un buen trabajo, lo hacemos para que sean de agrado a Dios y para que su vida no se limite a la vida terrestre, sino que logren la eternidad. Ese es el gol de una persona que ama a Dios. Ahora, también vemos otros elementos en la vida de Noé, porque vamos a volver a Noé, no nos vamos a quedar con Amy Chua, sino que vamos a seguir adelante. Pero es importante notar lo que Noé nos ha mostrado en la manera de cómo seguía a los hijos. Pero antes de continuar viendo la vida de Noé y todo lo que podemos aprender de su vida, vamos a poner este humilde culto a los pies de nuestro Señor. Cierren sus ojos, junten sus manos, inclinen sus rostros. Padre eterno, bendito sea, Señor, por la oportunidad de estar aquí, Señor, hablando de ti, hablando de tu salvación, hablando de tu enseñanza, hablando de tus mandamientos, hablando de tu amor. Y Padre, aprendiendo lo que nosotros tenemos que hacer para hacerte de agrado. Y Padre, lo que podemos lograr en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, porque tenemos esa oportunidad. Porque, Padre, sabiendo de que nosotros estamos completamente perdidos, tú, Padre, nos das la oportunidad de comprender y entender el Evangelio. Nos das la oportunidad de escucharlo y de opinar acerca de él y de entonces decidir si nosotros queremos recibir a Jesucristo. Gracias porque nos has dado esa oportunidad, esa capacidad de poder decidir. Y bendito seas por todos aquellos que se han inclinado a creer en Jesucristo y a recibir ese regalo de vida eterna. Te pido por todos los que no lo han recibido, Señor, porque no se dan cuenta de lo que están haciendo. Te pido por sus vidas, que si alguno de ellos que no te han recibido escucha este mensaje, que Padre, el mensaje no lo deje en paz hasta el día en que pueda recibirte en su corazón y pueda vivir una vida que te honre y glorifique. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Entonces, vamos a estar siempre en Génesis. La semana pasada dijimos que era Génesis del 5 al 22, pero lo tuve que partir porque vimos del 5 al 13 más o menos. Ahora vamos a ver solamente del 14 al 16 y me voy a saltar al 9 para ver el final de la vida de Noé, para que lo podamos abarcar, porque la otra semana continuamos con otro tema y hay algo importante que necesitamos ver al final de la vida de Noé. Entonces, vamos a ver Génesis 6, 14, 16. Es, como les decía ya antes, el primer libro de la Biblia. Si están en Éxodo, ya se pasaron. Génesis 6, 14, 16. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura, de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso, bajo, segundo y tercero. Es palabra de Dios. Fíjese, yo veo la descripción de lo que le acaban de indicar a Noé que tiene que construir y ya me siento cansado. Esto es un proyecto enorme. Es un proyecto enorme. Yo veo que los hermanos que trabajan en construcción, si tú trabajas en construcción, hermano, tú entenderás lo que estoy diciendo en este momento. Yo veo que se alegran cuando tienen un proyecto de 6 meses, de 1 año, de 5 años. Este no es un proyecto de 5 años, es un proyecto de
120 años. Eso es lo que se tardó Noé en construir el arca. Y fíjese, cuando nosotros comenzamos leyendo este capítulo 6 de Génesis, la gente malentiende lo que está diciendo ahí. Génesis 6:3 dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Lo que estaba diciendo ahí es: en 120 años yo voy a destruir la vida. Si ya no voy a pelear con ellos, ya no voy a pelear con el hombre. Yo sé que es carne y que no puede cambiar su manera de ser. Lo voy a destruir en 120 años. Es lo que está diciendo ahí. Algunas personas piensan de que está hablando del tiempo de vida que una persona puede llegar a tener, pero no está hablando de eso. Está hablando del tiempo en el que vendrá el diluvio. Entonces, imagínense, ese fue el tiempo que Noé se tardó en construir el arca. Entonces, número uno, la primera cosa que vamos a ver es que Noé era una persona trabajadora. Trabajadora. Agarrar un proyecto de 120 años es para una persona trabajadora. No era un haragán, ¿verdad? Y no estaba jovencito tampoco, tenía 480 años. Este hombre comenzó a trabajar, fíjese, y la Biblia habla en codos, ¿verdad? Y nosotros creemos que se refiere al codo egipcio, que era la medida de ese tiempo, y nosotros creemos que ese es el equivalente. Y nosotros, para tener una mejor idea de la dimensión de lo que Noé construyó, lo traduje a pies, para que nosotros más o menos sepamos. Y para algunos no va a significar nada, pero vamos a hacer un ejemplo para que ustedes tengan la idea de la dimensión de esto. Más o menos, el barco que construyó Noé es de 450 pies de largo, 75 pies de ancho y 45 pies de alto. Fíjese, para que te hagas una idea del alto, 45 pies, la altura de un piso, de un edificio de hoy día, un piso, cada piso tiene de 8 a 10 pies de altura. Si tiene 45 pies de alto, es un edificio de 5 a 6 pisos de alto. Eso es lo que construyó. Y es de madera. Y eso también es sorprendente, porque ahora se hace un edificio y se hacen las columnas y pues se manda a llamar al camión de concreto, a la mezcladora, y trae el concreto y entonces es más fácil construir. Pero imagínense que Noé tenía que hacer todo de madera. Y no había aserradero. No había que le cortaran la madera de los tamaños que él necesitara. No se la podían traer en camión tampoco o en tráiler. Sino que era una cuestión que él tenía que cortar los árboles. ¿Y cuántos árboles habrán sido? El trabajo de cortar sin maquinaria industrial. Sin una sierra. Sino que a puros serruchitos, me imagino yo. Imagínense las herramientas que pueden haber en ese tiempo, herramientas rústicas. Ha de haber sido muy difícil para él hacerlo, pero lo hizo. Además de eso, era también, o sea, no solo trabajaba con su cuerpo, trabajaba con su voz. Dice la Biblia que Noé era pregonero de la justicia, y eso está en la segunda de Pedro 2:5. Se lo voy a buscar. Al final de la Biblia, segunda de Pedro 2:5. Dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Está diciendo de que Noé, fíjese, Pedro, inspirado en el Espíritu, supo lo que Noé había hecho. El Espíritu se lo dijo y él lo puso en la Biblia para que nosotros tuviéramos la idea de que Noé no solamente construyó la barca, sino que también le avisó a las personas. Esto no habla de dos cosas importantes. Noé no solamente estaba trabajando para el Señor y dando testimonio, sino que también les estaba invitando a las personas al arrepentimiento. Y eso es precisamente, eso nos habla a nosotros, de lo que nosotros tenemos que hacer el día de hoy. Fíjese, cuando yo era niño, yo me recuerdo, y esto es un ejemplo que les voy a dar. Yo me acuerdo que íbamos a jugar fútbol a la polvosa.
una cancha que había allá. Yo no sé si ustedes han jugado fútbol en cancha polvosa allá en los países de ustedes, pero en las canchas en El Salvador hay canchas que se destinan a áreas bonitas, bien engramadas, que se destinan a cancha, pero después de un tiempo, como no se les da el mantenimiento adecuado y pues regularmente son rústicas, se comienza a ir toda la grama de tanto patearla y se comienza a convertir en cancha de tierra. Y de repente se ponen todas polvosas. Pero cuando jugábamos nosotros ahí, cada uno de los niños soñaba que era un jugador de los buenos. Algunos decían yo soy Pelé, porque esos eran los jugadores buenos que nosotros conocíamos. No había Messi, ¿verdad? Ni nada de eso. Entonces yo soy Pelé, yo soy Maradona. Los que eran más nacionalistas decían yo soy el Mágico González, porque yo soy del Salvador y ese es el mejor jugador salvadoreño que ha habido en todos los tiempos. O decían soy el Pajarito Hueso. Pero la cuestión es de que ese era un equipo soñado, un equipo ideal. Fíjese de que Noé estaba en el equipo soñado de Dios. Y eso está en Ezequiel 14. Yo no sé si tú ya lo has leído alguna vez. Ezequiel 14, vamos a ver si lo puedo encontrar. Aquí está Ezequiel 14, 13 y 14. Ese es el Dream Team del Señor. Ezequiel 14, 13, 14 dice: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Está diciendo que este hombre se comportaba de una manera agradable a él, tanto así que solamente él, Job y Daniel fueran los que se salvarían si viniera otro cataclismo, resultado del pecado del hombre. Imagínense el testimonio de Noé. Era el Dream Team del Señor. Imagínense, qué increíble. Noé trabajó duro haciendo el arca, predicando y manteniendo su testimonio. Eso es, hermano, lo que tenemos que hacer, y no es imposible. Es difícil, pero se puede hacer. Se puede hacer. Eso es necesario para que tus hijos se salven. Por amor de tus hijos, para que tus hijos sean de agrado al Señor, para que sean de utilidad a la sociedad, para que les vaya bien. Porque de otra manera podría muy seguramente irles mal y podrían también no salvarse. De hecho, si no reciben al Señor, no hay otra manera de salvarse. ¿Verdad? Yo lo dije ya, pero lo voy a repetir. Trabajar no es solamente por el cheque. Trabajar también es dar un testimonio de una vida cristiana a tus hijos. Tienes que trabajar por el cheque, pero tienes que mantener un testimonio de vida. La otra cosa que podemos ver en Noé es que tenía fe. Es bien difícil pelear contra algo que tú no ves. Es bien difícil entender que tenemos una batalla espiritual. Es bien difícil comprender la voluntad del Señor y sus propósitos en medio de la dificultad. El coronavirus ahorita ha hecho que las personas duden de lo que Dios está haciendo, duden de la existencia de Dios. La semana pasada estaba hablando con un hermano pastor, y qué triste. Me dijo, fíjate de que un hermano de mi iglesia, estudiante de seminario, dejó el seminario y dijo de que dejaba la membresía de la iglesia también, porque ya había dejado de creer en Dios por lo que estaba pasando con esta peste. Es difícil comprender qué está sucediendo en el mundo y seguir adelante manteniendo la fe. Es difícil. Pero Noé estaba en la misma situación y él siguió adelante. Yo no sé si tú te has dado cuenta exactamente qué es lo que está sucediendo en el tiempo de Noé. Pero la cosa no funciona así, que tú no entiendes y entonces tú vas a dejar de seguir al Señor y vas a perder la fe. No funciona de esa manera. Noé yo creo que no entendía tampoco. Le dijo, construye un barco
que yo creo primeramente que no sabía ni que era un barco. Porque donde Noé estaba, no había mar, no había ríos. Entonces, ¿para qué sirve un barco si no hay mar ni no hay río? Yo creo que él no sabía lo que era un arca. De hecho, nosotros la palabra arca no la ocupamos. Nosotros decimos barco, o decimos lancha, o decimos cualquier otra cosa que flota. Le damos diferentes nombres, pero no decimos arca. El término arca solamente venimos a toparnos con él en la Biblia. Entonces, yo no creo que era primera vez que la palabra arca se decía en toda la tierra. No sabía lo que le estaban pidiendo construir. Fíjate, es importante que te des cuenta. También le dijo, y yo no sé, si tú oyes, por ejemplo, en este momento, que suena la alarma de tornado, esa chicharra que suena y que también suena en los teléfonos, tú sabes que lo que viene es un tornado. Tú has visto lo que hace un tornado. Tú sabes lo que es un tornado. Pero fíjate lo que le está diciendo Génesis 6:17. Mira lo que le dice el Señor a Noé. Y yo quiero que te pongas en los zapatos de Noé. Génesis 6:17. He aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu y vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Le dijo, voy a traer un diluvio. Esta es la primera vez que la palabra diluvio aparece en la Biblia. Tampoco había oído nunca de un diluvio. Es más, hermano, fíjate. No hay evidencia que antes del diluvio haya nunca llovido sobre la tierra. No hay evidencia bíblica. O sea que Noé ni siquiera sabía lo que era llover. No sabe lo que es una lluvia torrencial. No sabe lo que es una inundación. No sabe, ninguna de esas cosas. No las conoce. No sabe. Y fíjate lo que hizo Noé. Yo no lo veo preguntando. Y en el 22 dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Tú estás ahora confuso acerca de lo que está sucediendo? ¿Tú no lo puedes comprender? Yo tampoco. Pero algo te voy a decir con seguridad. No es una razón para que dejes de tener fe. Y no es una razón para que no sigas adelante haciendo lo que Dios te ha mandado. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Finalmente, para seguir viendo lo que es el testimonio de Noé, Noé era paciente, muy paciente, muy paciente. Les dije que tardó 120 años en construir el arca. 120 años esperando, trabajando y esperando que viniera el diluvio. Luego Dios le ordenó que se metiera en la barca. Y no comenzó a llover inmediatamente. Imagínense que usted construye un coloso que porque se va a acabar el mundo. Y usted le dice a su familia, metámonos. Y pasa una semana y no pasa nada. Imagínense qué oso, hermano. Estar ahí adentro esperando a que pase algo malo y no pasa nada. Eso es lo que le pasó a Noé. 7 días encerrado y entonces comenzó a llover. Fíjese, luego de que comenzó a llover, esperó 40 días y 40 noches dentro de la barca aguantando la lluvia. Después esperó a que bajaron las aguas por 110 días. Luego esperó 75 días más para ver las puntas de los montes. Luego esperó 40 días más para abrir la puerta. Luego mandó la paloma y esperó por 7 días a que regresara. La mandó de vuelta y cuando ya no regresó, se esperó otros 7 días. Fíjese, para bajarse. Hermano, para ver los frutos de la fe, hay que tener paciencia. No vas a ver inmediatamente lo que estás haciendo en tus hijos cuando tú tienes fe. Cuando tú eres obediente a Dios. Cuando tú escuchas la voz del Señor. Cuando tú trabajas por sus propósitos. No vas a ver inmediatamente lo que estás obteniendo a través de eso. No lo vas a ver inmediatamente. Tal vez ni siquiera lo mires.
Pero hermano, la semilla está siendo sembrada. Tu trabajo está siendo cumplido cuando tú tienes el testimonio adecuado. Es necesario esperar, es necesario tener paciencia, ¿verdad? Hay que trabajar, hay que tener fe y hay que esperar en Dios. Eso es lo que nos enseña Noé. Y hay una cosa que no debemos de imitar de Noé. Hay una cosa, y ahí es donde yo me paso para Génesis 9. Hay algo que Noé hizo que no debemos de imitar. Noé dijo, se acabó el proyecto, llegó la hora de descansar. Y fíjese, está en Génesis 9, del 20 al 25. Y dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, andando hacia atrás, o sea, de espaldas, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. ¿Qué es lo que hizo Noé? Se descuidó. Es inevitable ver la similitud entre la historia de la primera pareja y ahora del primer hombre postdiluvio. ¿Qué es lo que pasó con Adán y Eva? Se descuidaron y fueron presas del pecado. Y ahora Noé está haciendo lo mismo. Los dos se les ve pasando vergüenza por la desnudez. Cuando Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos. Y ahora Noé en la misma situación. Se dio cuenta que había pecado y que estaba desnudo. Cayeron en la trampa del pecado. La gente hoy día sigue diciendo que hay algo malo con el mundo. Pero con Adán y Noé era un mundo nuevo. No había maldad en el mundo. Hoy los hombres están considerando conquistar el espacio. Quieren ir a otros mundos. Andan explorando dónde comenzar la vida de nuevo. Pero hermano, yo te voy a decir la verdad. Cuando lleguen allá y cuando comiencen la vida allá, también van a arruinar todo. Lo vamos a arruinar todo como raza humana. Porque el problema no es el mundo. El problema no es el lugar. El problema es el corazón del hombre. Y que nosotros seguimos cayendo en pecado. El problema somos nosotros. No se trata de conservar la imagen. Alguno que escuchó la historia podría decir, qué lástima que lo vieron los hijos. Pues no lo hubieran visto, pues no hay problema. No se trata de eso. Que los hijos lo hayan visto agravó el problema. Es una exacerbación del problema. Pero no es el problema. Y ese es el problema, la manera de pensar de nosotros. Nosotros pensamos que nosotros hacemos las cosas en secreto, a escondidas de los hijos, y entonces que está bien. Porque Dios perdona lo que nosotros hacemos en lo secreto. No, no está bien que pensemos de esa manera. Lo correcto es no hacer las cosas. No hacerlas. No hacerlas. Eso de andar guardando las apariencias es hipocresía. Es hipocresía. Testimonio no es evitar que la gente te vea hacer las cosas. Testimonio es no hacer lo indebido en ningún lugar. En ningún lugar. Tienes que ser la misma persona en tu casa, en tu iglesia, en tu trabajo, en la calle, en todo lugar. En todo lugar. Cuando te miran y cuando no te miran. En la luz y en lo oscuro. Hoy día los hombres y las mujeres, en vez de arrepentirse de su pecado y arrepentirse quiere decir cambiar la dirección. En vez de arrepentirse de su pecado, en vez de cambiar la dirección, dejar de hacer lo que están haciendo e ir en una dirección diferente, se esconden detrás de la excusa de la privacidad. Dicen, no, es que lo que pasa es de que yo tengo mi privacidad.
Yo le pongo clave a mi teléfono, le pongo clave a mi tableta, le pongo clave a mi computadora, le pongo clave a mis electrónicos, porque yo necesito tener privacidad, porque son documentos delicados. Pero yo pienso de que los que no comparten las claves de acceso con sus cónyuges, los que no comparten las claves, eso es porque tienen algo que esconder. Algo están escondiendo. Y cuando son descubiertos, ¿qué hacen? Se enojan. Se enojan. No se arrepienten. Y eso es lo que está haciendo Noé. La vergüenza del pecado resulta en trifulcas familiares. Todos esos problemas que ven en las familias son producto del pecado. Son producto de hacer las cosas mal. Son productos de la falta de arrepentimiento, de la falta de la vida en Cristo, de la falta de la santificación, la falta del crecimiento espiritual. Ese es el problema. Elimina el pecado y habrá paz. Permite que el Señor maneje, dirige y reine en tu vida. Y las cosas van a ser diferentes. La vergüenza afecta el orgullo. El que es descubierto busca regresar a su posición de respeto, a su posición de honor, con enojo y maldiciones. Y eso no es posible. Lejos de volver a ser bendición, son de maldición. Y eso es lo que está haciendo Noé. Está maldiciendo a su hijo por algo que hizo él. El testimonio del hombre y la mujer de Dios no es un testimonio de 1 año, de 2 años, de 10 años, de 25 años, ni siquiera como el de Noé de 650 años. Es vitalicio. Es para toda tu vida. Mantente firme siendo un hombre y una mujer de Dios. Noé fue un buen ejemplo toda su vida. Pero se descuidó un momentito y todo se fue por el tragante. Sin embargo, todavía Dios, en su misericordia, lo puso en su Dream Team. Lo puso en su equipo soñado. El Señor es misericordia con nosotros. Pero no podemos abusar de la bondad del Señor. No podemos abusar. Dios lo preservó porque no era salvo. Mantente vigilante. Abrázate del Señor. Tómalo en serio. Señor, no es juego. Comprométete con Él. Nunca lo sueltes. No caigas en pecado. No andes jugueteando con el pecado porque te va a tragar. Ahora, yo tengo una advertencia para ti, amigo, que nos visitas. Tú no puedes hacer ninguna de todas estas cosas si tú no has recibido a Jesucristo. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no puedes. No se puede. En nuestras propias fuerzas no podemos. No importa cuántos cursos de superación personal tú tomes, no importa que tú hagas técnicas de automotivación, eso no funciona. El problema no es si tú tienes la capacidad de hacer las cosas, el problema es que tú tienes pecado y no podemos resolver el pecado. No hay solución para el pecado excepto en Cristo Jesús. Si tú quieres resolver tu problema de pecado y quieres recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador, comunícate conmigo y oremos. Llámame y dime, pastor, quiero recibir a Cristo. Y hagámoslo. Ya lo han hecho. No te avergüences. Sí se puede. Si sientes ese llamado en tu corazón, es el Espíritu Santo que te está diciendo es momento. Tu tiempo ha llegado de unirte a las filas de los que creen en el Señor. Hermano que ya creíste, firme y adelante, porque fiel es quien prometió. Vamos a orar. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por la oportunidad de hablarle a tu pueblo, por el amor que me muestras, Señor, y por la misericordia que me muestras en Jesucristo. Gracias te doy, Señor, porque me doy cuenta que de ninguna manera podemos ser completamente agradables a ti. Necesitamos constantemente de tu perdón. Sin embargo, nos das una oportunidad en la vida para ser de testimonio para otros,
para trabajar en tu obra y para, Padre, ser de ayuda para aquellos que no te han conocido, ser pregoneros de justicia. ¡Qué bendición! Gracias, Padre. Gracias porque nos permites hacer estas cosas. Gracias porque te ha placido utilizar gente que de ninguna manera merece que le des ese honor. Gracias por el privilegio. Bendito sea, Señor, por habernos dado tu Santo Espíritu y no dejarnos huérfanos, por dejarnos acompañados del Espíritu Santo, porque nos da fuerza, nos guía, nos impulsa y es quien nos ayuda a seguir adelante constantemente. Gracias, Padre. Gracias por todos mis hermanos. Te pido, Señor, que escuches sus ruegos. Gracias porque un Dios todopoderoso está recibiendo las peticiones en sus manos y las está contestando según su voluntad. El único Dios nos escucha. Bendito y alabado seas. En Cristo Jesús te doy gracias por esta pequeña muestra de agradecimiento, este culto que hemos presentado delante de ti, porque es tú quien pone el deseo en nuestros corazones de hacer las cosas para ti. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana. Nos vemos pronto. Bendiciones.